Tengo unos cuantos fuetazos. Silencio. Vamos al aire, está como mi amiga Jamel Divison, que en breves momentos se conecta. Buenas noches a todo el público de Mente Abierta. Hoy, un día más, un plato fuerte. Mente Abierta viene gracias a Negro Tongolo. Negro Tongolo, quien es el presidente de la sala capitular y el ayuntamiento de La Romana. También Frank Martínez, su senador 2020, son las personas que hacen posible conjuntamente con Ramón Rosario el incansable. Mente Abierta se transmite por la página Mente Abierta La Romana. Infórmate con Adonis Quevedo. Noticia en desarrollo. Detrás de cada historia, Adonis Quevedo Santana. Síganos en Instagram, Mente Abierta La Romana, y en YouTube también denle a la campanita. Así que de una vez vamos a mandar saludos a Sandra y a Arnold, que están desde San Martín, que están viendo este programa. Así que buenas noches y la bienvenida a todo el elenco de Mente Abierta. Por aquí tenemos a Wander Harrigan, también Jordani Suero, Edgar de Asa, y como invitada especial tenemos a la doctora Romina, quien va a hablar de la obesidad y la diabetes. Así que buenas noches, compañeros. Buenas noches, Ricky Mota. Muy buenas noches, Ricky Mota. Buenas noches, Jordani Suero, Edgar de Asa. Y, cómo no, la bienvenida al plato fuerte de hoy, la doctora Romina Torchi. Plato fuerte, pero porción chica. ¿O no? Vamos a cuidar la porción. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches a mi querido hermanito Edgar, que anda por ahí, Edgar de Asa, Wander Harrigan, de los míos personal. Ricky, vi por ahí ahorita temprano en la página con nosotros. Ya mismo comienza ahí con los ejercicios. Romina, un saludo a Romina. Tenemos ya algunos años de habernos conocido también. Un saludo especial para la doctora. Así que prepárate que hoy hoy te vamos a bombardear con miles de preguntas. Así que yo sé que tú estás ready para eso. Bueno, tenemos experiencia con Jordan. Sí, un placer para nosotros tener a la doctora Romina, quien es una nutricióloga, ¿verdad? Nutricionista. Bueno, me llamo Romina Torchio, soy médica, hice la residencia de medicina general y después me especialicé en nutrición. Cursé una maestría en el IDIP, que es Instituto de Investigaciones Pediátricas, acá en la Universidad Nacional de La Plata, y cursé también en nutrición, la carrera de nutrición en la Universidad de Favaloro, todo como especialidad a la medicina, enganchada a la carrera de medicina. O sea que decirle a la población que tú eres de nacionalidad argentina. Sí. Estoy viviendo en La Plata, que es una ciudad cerca de Buenos Aires, 50 kilómetros, que fue cuando me vine acá, cuando vine a estudiar. Bueno, y me quedé. Soy del sur, en realidad, soy sureña, nací en Trelew, en la Patagonia, para los que nos conocen, cerca de las ballenas, y me vine a estudiar acá a La Plata, y bueno, ya me quedé ejerciendo mi actividad laboral. Muy contenta acá. Bien, Romina, que con una vasta experiencia en lo que tiene que ver con la nutrición y con la obesidad, que nosotros tenemos ahí ese punto, la población de este milenio, estamos ya bastante obesos, y queremos saber cuáles son los riesgos de tener sobrepeso. Sí, me gustaría hablar primero, y ya que hablamos del contexto en el contexto de la pandemia, que hoy la obesidad está netamente enganchada también a la diabetes y que hoy es una epidemia. Podríamos hablar incluso también de pandemia, está distribuida en todo el mundo. Hay en regiones en donde esto es mayor que en otros, se ha visto que primero afectó a países desarrollados y después se empezó a ver la obesidad, se empezó a ver que el incremento de casos
o los países más afectados terminaban siendo los de desarrollos medianos o de pobres. América Latina y el Caribe en los últimos tiempos han duplicado las cifras en problemas de malnutrición, como sobrepeso, obesidad, y también en diabetes. Hoy está muy bueno también hablarlo a esto, no solo por el impacto y por las complicaciones que trae la obesidad, sino porque se están viendo que los casos de COVID en pacientes obesos y diabéticos tienen peor pronóstico y mayor riesgo de complicaciones. Entonces, poder hablar también de estas enfermedades que son altamente prevalentes y que hoy se impactan junto a la pandemia de COVID, me parece como muy atinado y agradezco primero la invitación. La obesidad en sí, antes se veía como un exceso de grasa corporal. O sea, se creía que el paciente obeso era un paciente que tenía más grasa que la persona delgada. Pero se empezó a estudiar y se ve que atrás del paciente obeso no hay solo una corpulencia, sino un tamaño de cuerpo mayor, sino, como dijiste, Ricky, un montón de complicaciones, desde lo cardiovascular, como la hipertensión, las enfermedades coronarias, el ACV, desde los problemas respiratorios, pacientes con apneas obstructivas del sueño, pacientes con hepatitis, hígado graso, mayor riesgo a cáncer, ¿sí? Y obviamente que a mí siempre me gusta hablar, porque también es algo que me dedico, a la diabetes. Está netamente relacionada a mayor incidencia de diabetes. Hoy hablamos de obediabesidad, porque juntamos las dos palabras, porque estamos viendo que los pacientes obesos a la larga terminan teniendo diabetes, ¿sí? La diabetes hoy también ha aumentado mucho en su incidencia, todos sabemos que hay diabetes, o algunos sabemos que hay diabetes tipo 1 y tipo 2, la tipo 2 está relacionada a la obesidad y constituye el 90% de los casos de diabetes en general. Esto genera un impacto en la salud poblacional individual en los países, por eso es muy bueno tratarlo, ¿no? Más que nada eso. Netamente también... ¿Cuándo sabemos que tenemos, que podemos ser diabéticos tipo 1, tipo 2? O sea, ¿cómo relacionamos los grados? La diabetes tipo 1 en general se da debajo de los 40 años, 45, hoy se están viendo igual casos de diabetes tipo 1 en pacientes más grandes, pero generalmente no está relacionado al peso, son pacientes que son delgados, que debutan con una hiperglucemia y con una cetoacidosis, que es una complicación de la hiperglucemia, de manera muy aguda. El paciente diabético tipo 2 tiene un curso más lento, es más difícil diagnosticarlos, está lleno de pacientes diabéticos tipo 2 por la calle caminando y no saben que lo son, y están relacionados netamente al peso, a la obesidad, y nosotros que le llamamos con respeto a la panza, ¿no? A esta obesidad que se localiza en el perímetro de la cintura. Wander levanta la mano, no sé si quiere hablar o... Sí, doctora, no sé si tiene el audio de la computadora, porque se escucha un retorno. Ah, no sé. A ver si... Alguien tiene que tener un audio, porque se escucha un retorno cuando se explica. ¿Y ahí? Ahora sí. ¿Se escucha? Perfecto. Ah, bien. No sé si se entendió. En realidad sí, el paciente diabético tipo 1 y el paciente diabético tipo 1, esto me interesa decirlo, el tratamiento, aparte de la dieta, es darle insulina, porque es un paciente que tiene un problema autoinmune en la liberación de insulina. Y el paciente diabético tipo 2, el enfoque del tratamiento es netamente primero, aparte del farmacológico, cambiar los hábitos alimenticios, los hábitos de sedentarismo, ¿sí? Mejorar su alimentación, estimularlos a hacer actividad física, y obviamente el tratamiento farmacológico. La insulina al paciente diabético tipo 2 muchas veces debutamos dándole insulina, pero a la larga mejorando sus hábitos, por eso es importante que el paciente diabético tipo 2 pueda diagnosticarse, mejorando su forma de comer, haciendo una actividad física, mejora los niveles de azúcar en sangre, y por ende le podemos retirar la insulina y empezar con un tratamiento oral que es mucho más fácil de llevar. Doctora, una pregunta. ¿Cómo una persona obesa puede evitar como esa tentación ahora en una pandemia
de la ansiedad? ¿Cómo puede evitar esa ansiedad ahora en la pandemia? Bien, en realidad lo que está bueno, aparte evitar la ansiedad es en paciente obeso y no obeso, ¿no? Lo estamos hablando que hay un impacto muy importante en cuanto a la alimentación en las épocas de encierro. Y el paciente obeso tiene una relación emotiva o emocional, esto como dice Wander, incluso con mayor ansiedad que la población en general, y esa ansiedad muchas veces se termina como calmando o aplacando con los alimentos. Nosotros hablamos siempre, esto lo habíamos hablado con Jordan en su momento, del hambre real y el hambre emocional, que el hambre emocional está netamente relacionado con la ansiedad, con el aburrimiento, con el displacer, con incluso el miedo que hay hoy en día, con el encierro, y lo que se proponen son medidas distractoras que lo que hacen es poder aplacar la ansiedad desde otro lugar y no desde la alimentación, como técnicas de relajación. Les decimos a los pacientes que busquen ejercicios en YouTube como para poder hacer, tratar de buscar el orden en su hogar, que tengan un hogar seguro, tratar de tener en la heladera alimentos que sean saludables y no alimentos que los vayan a tentar, buscar, sí. ¿Cómo podemos diferenciar el hambre real? Yo corto, sigo hablando, pero corto cuando me levantan la mano, no sé. ¿Cómo podemos diferenciar el hambre real del hambre emocional? El hambre real en general es un hambre que aparece primero después de un ayuno de 3 o 4 horas, o sea, después de haber pasado 3 o 4 horas sin comer, nosotros lo llenamos, lo tenemos que, o lo resolvemos comiendo cualquier alimento. Elegimos generalmente alimentos que pueden ser nutritivos o no, pero no tenemos como una especificidad con el alimento. No sentimos culpa después de terminar, que eso es una de las cosas importantes, y cuando nos llenamos, frenamos. El hambre emocional, o el hambre que tiene que ver con la ansiedad, es un hambre que generalmente está relacionado a las carbohidratos, a los azúcares, a los alimentos dulces. Generalmente tenemos una preferencia por el alimento, no nos da lo mismo comer cualquier alimento, no vamos a comer un plato de verduras, un plato de lentejas para calmar el hambre emocional, sino vamos a elegir los alimentos que son más dulces. Generalmente no nos llenamos fácil, seguimos comiendo, a pesar de estar llenos, y una de las cosas que hemos hablado con Jordan es que hay mucha culpa después de comer luego un hambre emocional. La culpa es como para nosotros un dato como muy importante. Por eso lo que primero hacemos cuando viene un paciente a la consulta, un paciente obeso, es tratar de sacarle la culpa. El paciente obeso en general tiene culpa del estado o de la situación de salud en la que se encuentra, ¿sí? Hay todo un medio que nosotros hablamos, y esto se da generalmente en todos los lugares, un medio obesogénico. Antes la obesidad se relacionaba con las personas más ricas, porque en realidad estaban, la adquisición del alimento estaba relacionada con el esfuerzo físico. Ante los hombres, el hombre de piedra o el hombre de la edad de piedra, generalmente para comer tenía que trabajar y eran los cazadores recolectores. A medida que el mundo se fue industrializando, nos empezamos a hacer muchísimos más sedentarios, la adquisición del alimento fue más fácil, se industrializó el alimento, se ultraprocesó, se hizo más barato, en general el alimento con alto contenido de azúcar y alto contenido graso, y somos más sedentarios. Por eso la obesidad hoy se está extendiendo y se ve mucho en edades pediátricas. Nosotros, a ustedes les debe haber pasado lo mismo, cuando éramos chicos salíamos a jugar, no teníamos tablets, no había delivery. La Coca-Cola, o no quiero decir marcas, pero las bebidas azucaradas no eran habituales en la heladera. Hoy el mundo se ha industrializado y ha generado un ambiente obesogénico, en donde todos andamos en autos o en carros, las horas de trabajo se hicieron mucho más extensas, se ha perdido mucho la mesa familiar. Hoy los chicos en general almuerzan o en colegios o solos, porque los padres salen a trabajar. Entonces la comida empezó a ser una comida mucho más rápida, más grasa, porque no hay tiempo ni para poder cocinar más saludable. Los alimentos, acá pasa en Argentina, me imagino que en Dominicana también, los alimentos
que con bajo contenido de grasa y bajo contenido de azúcares en general incluso son más caros. Entonces eso hace muy difícil que la persona que ya tiene una predisposición genética, porque en esto también hay que hablar que dentro de la obesidad y la diabetes hay mucha predisposición genética, pero la persona que tiene una predisposición genética, si no tiene un medio que lo ayude a poder romper esas barreras de alimentación, de actividad física, le cueste mucho llegar a un peso saludable. No hablamos por ahí de un peso incluso estético, sino un peso más saludable. Por eso es muy importante en esto las políticas gubernamentales y las políticas de la industria, de la industria no farmacéutica, nuestra alimentaria, para poder hacer incluso los alimentos saludables mucho más accesibles a la población general. Pero se necesitan políticas serias. Todo el tiempo la OMS está mandando alertas, la Federación Internacional de Diabetes manda alertas, pero cuesta mucho poder lograr que el paciente en el consultorio cumpla con todas las expectativas que uno tiene, que cambie su modo de comer, que baje la ansiedad, que baje el estrés. El estrés hoy está instaurado y los pacientes obesos generalmente son pacientes que tienen mucha más carga de estrés, y esto está relacionado con la liberación de cortisol, que es una hormona que hace que guardemos grasa. Entonces, digamos, es muy difícil laburar, es interesantísimo, porque ahí estamos nosotros para poder bajarles todas las barreras o tratar de acercar al paciente al estado más cómodo y placentero, ¿no? Ok, vamos con Jordani Suero. Doctora, hay un problema colectivo en este momento, y con el asunto de la pandemia, por supuesto. Entonces, cuando vamos a los supermercados, usualmente nos dirigimos a todo lo que es azucarado, a todo lo que es graso. ¿Qué usted nos recomienda en ese caso? Porque hay personas, por ejemplo, como mi querido amigo Ricky, que se queda ahí sentado y trabajando. Entonces, cuando hace así, que llama a los delivery, lo manda a buscar 8 y 9 tapados. ¿Entiendes? Y se lo come sentado ahí y no hace ninguna otra actividad. Me gustaría que usted nos dijera qué tipo de alimento en estos momentos es más deberíamos nosotros consumir. En realidad lo que ahora y lo que se está estudiando y lo que se dice ahora en el COVID es una dieta variada, que es la dieta mediterránea, en donde se indican las 2 porciones de verdura por día, una porción de verdura en el almuerzo, una porción de verdura en la cena. Nosotros indicamos en general, esto lo digo para que sea práctico, medio plato de verduras en el almuerzo, en las cenas. Las verduras de estación, que uno tenga a la vuelta de la casa o en el supermercado. Pueden ser crudas, pueden ser cocidas. Obviamente sacamos de esto la papa, la mandioca tienen ustedes, me parece, ¿no? O la yuca. La yuca. La yuca la sacamos del grupo de verduras. La papa también la sacamos. La papa también, la yuca y la papa tienen un alto contenido de hidratos de carbono, entonces la metemos en otro grupo de alimentos, con el arroz, las pastas. Muy amilonada. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que armar el plato del almuerzo y de la cena siempre pensando en un plato, en una porción, en donde la mitad del plato va a estar compuesto de verduras. Cuando las verduras son variadas, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos aportan vitaminas y minerales que no adquirimos ni con los hidratos de carbono ni con las proteínas. Por eso es muy importante estar con un sistema inmune, ahora en este momento de la COVID, bastante fuerte, y lo dan las vitaminas y minerales. Cuando el plato es variado y con color, hablamos de que tenemos mayor variedad de vitaminas y minerales. Pueden ser crudas, como dije, o pueden ser cocidas, eso va a gusto. ¿Por qué crudas nos interesan? Siempre aportar algo de verduras crudas previamente lavadas, con 1 o 2 gotitas de lavandina en 1 litro de agua, porque nos aportan fibras, y es muy importante en los pacientes con obesidad y en los pacientes con diabetes comer fibra, porque eso nos ayuda a bajar la metabolización de los alimentos que acompañan al plato de verduras, como las pastas. Aparte que está asociado el consumo de fibras a una buena, como nosotros hablamos de una buena salud colónica. El colon está lleno de bacterias, y incluso se están estudiando las bacterias que hay en el intestino
grueso, y cómo eso se relaciona con el aumento de la obesidad y la diabetes. Por eso hoy hay que consumir por lo menos 30 gramos de fibra por día. Puede ser insoluble y soluble. En la diabetes hablamos muchísimo más de las solubles. Eso si quiere, después para otro momento lo comentamos. Y siempre saber que un plato, que puede ser el almuerzo y en la cena, ustedes quieren con una porción de proteínas. La porción de proteínas tiene que ser de carne, la persona que coma carne, o de huevos o claras de huevos. ¿Sí? La carne en general puede ser, nosotros estamos indicando mucho omega 3, que hoy incluso con el COVID se indica muchísimo más. Acuérdense que el omega 3 están en los pescados de mar, el atún, las anchoas, ¿sí? El lenguado. Ustedes tienen mar, así que, pero comer 180 gramos 2 veces por semana a 3 veces por semana de pescado es muy saludable. Esto mejora los niveles de grasa, equilibra las grasas saludables en el cuerpo. Carne roja, carne blanca, como pollo también, y el pescado, como dije, y siempre hacerse, si no, algunas preparaciones con clara de huevo, siempre acordándonos que los huevos en general, a no ser que haya un problema de colesterol muy puntual, se puede consumir hoy en día, la recomendación es consumir un huevo por día, a no ser que el paciente tenga un problema de hipercolesterolemia, que ya pasaríamos a 3 huevos por semana. Y el otro plato, que tiene que estar con la mitad de verdura, acompañarlo con un grupo de hidratos de carbono que nosotros llamamos complejos. Y acá viene el complejo. Complejo es salir de las harinas refinadas, ¿sí? Es comer pastas que en general sean integrales o al dente. Si no son al dente, pueden ser las pastas blancas, ¿sí? Pero que en general sean de una pasta hecha gruesa. Puede ser el mostachol, no sé si lo conocen, o el pene rigate, el fusilli, el tallarín ancho de banda ancha. El problema es que Ricky no quiere dejar su arroz. Ricky con su arroz no coge esa, sí. El arroz. El arroz puede ser, yo lo indico, incluso indico arroz blanco, cuando el paciente no quiere consumir arroz integral. El arroz es saludable, es un cereal, es nutritivo, pero lo que indicamos es que el paciente lo cocine justo, que no se pase, que no se rompa la cascarita que envuelve el almidón, para poder hacerlo más resistente. Otra cosa que indicamos con el arroz, y hace que no suba, yo sigo hablando, hace que no suba el azúcar en sangre, es, para Ricky, hervirlo y mandarlo a la heladera. Igual que la papa. Si la papa la hervimos y la mandamos a la heladera, la gelificamos, y hacemos que el azúcar en sangre, después cuando lo comemos, no se eleve tanto. Cuando nosotros comemos alimentos como las harinas que nos hablaba Jordan, los alimentos con mucho azúcar simple, las galletitas, las facturas, las tortas, nos elevan muchísimo la glucosa en sangre de manera muy rápido, y eso nos eleva la insulina en sangre. Esta insulina produce grasa, y hace que tengamos hambre enseguida. Entonces, por eso es muy bueno comer los hidratos de carbono complejos. No olvidarnos también del grupo importante de las legumbres. Ustedes comen mucho poroto, el poroto negro, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo? Habichuela. La habichuela, iba a decir habichuela, iba a decir habichuela porque he comido allá. La habichuela es un producto, una legumbre muy interesante y nutritiva, y es buena, Ricky, te lo digo a vos que te gusta el arroz, mezclar todo con verduras. Las verduras aportan vitaminas, minerales, y nos aportan volumen. A nosotros, siempre que decimos, cuando el paciente empieza un tratamiento para bajar de peso, lo que no tiene que pasar es hambre, que es lo que muchas veces pasa. Entonces, nos preocupamos mucho por darle una alimentación que sea completa, variada y satisfactoria para el paciente, ¿no? Que le guste. No te sacaría el arroz. Antes de pasar a Wander, quiero darle la buenas noches y la bienvenida a Richard Hubiera, y también a este coach training, Christian Green. Gracias por pertenecer ya a este staff de Mente Abierta. Hoy estamos con la doctora Romina, quien es nutricionista, es una doctora preparada en este asunto con el tema de hoy, que es la obesidad y la diabetes. Buenas noches, Richard. Buenas noches, Ricky Mota. Buenas noches, doctora Romina.
buenas noches Jordani, y buenas noches República Dominicana y el mundo. Para mí es un placer pertenecer a este staff tan visto, no solamente a nivel permanente, sino a nivel internacional. Temas ahí, y lo estaban atacando a usted con el arroz. El arroz se lo puede comer de 182 formas, lo único es que no le eche lo que la doctora dijo, la habichuela, la carne que usted le echa, que yo he visto que usted come, el arroz que usted se come es arroz, mira carne, no carne, mira arroz. Él tiene un plato de carne y le pone 2 moñitas de arroz. ¿Qué usted dice, doctora, de eso? No, no escuché mucho. A mí lo que me interesaría de esto sería mezclar la carne con la verdura y el arroz con la verdura. Ricky hace lo contrario. En caso de que Ricky quiera comer, en caso de que Ricky quiera comer arroz y carne, achicaría la porción de la carne a la palma de la mano. Nosotros siempre hablamos de la palma de la mano como para que el paciente entienda, siempre con su mano de referencia, y achicaría la porción de arroz. Pero no me olvidaría de las verduras, si queremos bajar de peso, ¿no? Pero en vez de medio plato de arroz, podrías, Ricky, poner 4 cucharadas de arroz, hecho bien al dente, sacado de la heladera. Lo podés volver a cocinar, pero ya es un arroz que va a tener metabólicamente otro impacto y va a ser mucho más saludable. Okay, o sea, el problema no es... Está por ahí Richard, ¿me escucha? Te escucho a la doctora y te escucho a ti perfectamente. Buenas noches. Sí. Y lo que quería hablar con Coach Green, ¿no? Que me preguntó recién, que lo importante, nosotros también laboramos mucho con el tema del placer y la alimentación. Entonces, una de las cosas que le decimos al paciente es, más allá de que todo lo que sea rico realmente engorda y hace mal, tratamos de no sacarlo. Si laburamos mucho o trabajamos mucho, en qué momento comerlo, cuándo comerlo, bajamos las cantidades, la frecuencia en que los comen. Está sabido, y más desde la alimentación, que lo prohibido genera más deseo. Entonces, nosotros tratamos que el paciente tenga una alimentación variada, en donde la mayoría de los días se coma saludable. Pero bueno, no le sacaríamos el arroz a Ricky, sino que buscaríamos la forma en que lo coma de una manera más saludable y más controlada. Sí, porque el problema que tienen muchos pacientes es que ellos entienden que cuando se le implementa una dieta es pasar hambre, y realmente no deben de pasar hambre. Exactamente. ¿Entiendes? Porque para rebajar de peso no hay que pasar hambre, y es lo que muchos tienen como tabú. No, porque aparte hay 2 cosas. Primero, que cuando una dieta es muy estricta, cuesta mucho llevarla a cabo. Más cuando estos tratamientos, primero tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad crónica, y por crónico hablamos de toda la vida. Un paciente que recupera su peso, para nosotros no deja de ser un paciente obeso. Es el paciente obeso que llegó a su peso saludable, pero que siempre va a estar latente este riesgo de volver a reganar, digamos. El cuerpo siempre va a tender a guardar grasa. Nosotros guardamos nuestra energía en grasa. Entonces siempre vamos a tender a la conservación, ¿sí? Entonces las dietas restrictivas en general primero cuesta mucho llevarlas adelante, como dice Jordan, porque primero uno pasa hambre, porque después nos aburrimos, porque después la pasamos mal, ¿no? Y aparte porque está estudiado que cuando uno come menos de lo que necesita, baja el metabolismo. Esto lo hablamos con Jordan todo el tiempo, es cuando un paciente baja el metabolismo, todo lo que come lo guarda. Porque siempre vamos a tender a guardar grasa cuando estamos comiendo poco. Están estudiados hoy en día incluso que los chicos que nacen con bajo peso tienen más riesgos de ser obesos en la vida adulta, porque fueron chicos que nacieron con bajo peso, entonces tienden a guardar todo lo que se les da, porque el cuerpo ahorra en grasa la energía que le falta. Cuando yo como poco, mi cuerpo, en vez de gastar esa energía, la va a guardar. Yo siempre, es un lugar donde hay hombres, pero imagino que va a haber mujeres escuchando también, pero yo siempre les doy el ejemplo en el metabolismo y la alimentación con el auto. Cuando uno le pone nafta al auto, cuando yo tengo poca nafta, y la nafta es el alimento, cuando yo tengo poca nafta, para llegar más lejos,
tengo que sacar el pie del acelerador. El acelerador es el metabolismo. Si yo a un auto le doy más nafta, para llegar más rápido y más lejos, voy a poder ponerle el pie al acelerador. Quiero decir que cuando menos combustible tengamos, el cuerpo menos va a gastar. Una cuestión de supervivencia. Entonces, nosotros no nos tenemos que olvidar que para bajar de peso, y con esto bajar de peso es bajar el riesgo a todas las enfermedades que acompañan a la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, los infartos, la diabetes, tenemos que acelerar el metabolismo, ponernos el foco en que nosotros necesitamos que el paciente aumente el metabolismo, y lo aumenta comiendo saludablemente, comiendo cada 3 horas, y haciendo una actividad física que es fundamental en esto. No solo por el metabolismo, sino por lo que hablaba Wander y lo que habla Jordan, el tema de las emociones y la ansiedad. La OMS la haga como parámetro en general, y nosotros indicamos son 30 minutos por día, 5 días a la semana de actividad física como para que el paciente empiece a hacer. Pero tenemos que tener en cuenta, antes nosotros mandábamos a los pacientes obesos a hacer aeróbico, y los pacientes con problemas de artrosis, ¿no? Porque un paciente obeso, por más que tenga 40 años, 35, yo tengo 43, soy joven, un paciente joven de 40 años, ya tiene problemas en las rodillas. En general, cuando arrastran años de obesidad, ya tienen problemas en las rodillas, problemas de dolores de tobillo, dolores de columnas, y los mandamos a caminar. Hoy en día estamos indicando, por eso hablaba mucho con Jordi y con Wander, ejercicios de musculación. Hoy se está estudiando mucho también al músculo como un órgano muy importante en la obesidad y en el metabolismo. Está estudiado que trabajar con ejercicios de fuerza en pacientes obesos, aparte de que incluso es mucho más cómodo para un paciente obeso estar sentado con una pesa que uno la va regulando junto con el profesor de educación física, aumenta la masa muscular. El aumentar la masa muscular aumenta el metabolismo. Los pacientes con mayor masa muscular tienen un metabolismo mucho más acelerado. O sea que nosotros hoy combinamos lo aeróbico con la actividad física que está dirigida a la musculación. Si no podemos empezar con lo aeróbico, por lo menos con la musculación. Entonces me parece que cuando un paciente empieza el tratamiento, tenemos que salirnos del hambre, tenemos que salirnos de las dietas, y empezar a ver qué es lo que quiere el paciente, escucharlo, que es fundamental, porque el paciente ya está podrido de ir a un consultorio que le demos recetas armadas para la población general, y no le preguntemos qué le pasa con su obesidad, qué le pasa con su enfermedad, que incluso arrastra con años. Todo el tiempo estamos decidiendo qué comer. Precisamente a eso me iba a referir. Que ese tema lo tocamos ayer, nosotros después fuera del aire, de esas personas que creen que cuando uno está haciendo dieta es pasar hambre, y en realidad no es pasar hambre, porque normalmente, ahora yo cambié mi estilo de comida, es diferente, como otro tipo de verdura y otras cosas, y ya no me da tanta hambre como me da, o sea, me da hambre, pero me lleno con poca cosa, uno va adaptando como el estómago. Ahora, ¿qué aconseja la doctora Romina Torcho a esas personas con esos batidos de frutas y verduras? ¿Es aconsejable? ¿Es bueno tomarlo o no? Yo en general, porque me dedico también mucho a la diabetes, prefiero, le esquivo un poco al batido. No soy de negar lo que el paciente quiere. Cuando lo que quiere no me parece tan saludable, lo que hacemos es negociar. ¿Cuántas veces podría no consumirlo y cuántas veces sí? En general, los batidos de frutas y verduras, digamos, si me viene un paciente y me dice, mire doctora, yo no como verduras a no ser que sean batidos, o frutas a no ser que sean batidos, le digo, bueno, sigamos con los batidos de frutas y de verduras. Pero no los indico en general porque yo necesito que el paciente mastique. Cuando yo bato o licúo una verdura o una fruta, primero la hago muy digerible. Ya está estudiado que el proceso de la masticación quema calorías. Entonces yo necesito que el paciente empiece a masticar los alimentos, aparte de dar saciedad y dar una sensación de estar comiendo, ¿sí? No me disminuye el nivel de fibra. Cuando los alimentos están licuados, llegan muy rápido a la sangre, y por ende me elevan mucho el azúcar. Y en esto puedo hablar, y me encanta hablar siempre del índice glucémico y la carga glucémica, y siempre pongo de ejemplo las frutas.
Las frutas tienen una carga glucémica o es la cantidad de azúcar que tiene la fruta. Y después tienen un índice glucémico, que es la capacidad que tiene ese azúcar cuando yo lo como de elevar en sangre. Yo con los pacientes obesos o con los pacientes diabéticos, nosotros tratamos de que ese azúcar en sangre suba muy lentamente, para darme más saciedad, para que no me suba la insulina. ¿Qué pasa? Si yo una naranja, primero la tengo que pelar, porque encima la pelo, pero la pelo, la corto, o no la pelo, pero la corto y la hago en jugo, me tomo el jugo, pasa rápido, no la mastico, no la muerdo, y me eleva mucho el azúcar en sangre. Por ende voy a tener hambre al ratito, y me va a elevar la insulina. Pero si yo a esa naranja la como en gajos, la voy a masticar, y le voy a dejar la fibra que tiene el gajo. Y por ende va a ser una naranja que va a tener la misma cantidad de azúcar que tenía la del jugo, pero que metabólicamente no me va a elevar tanto el azúcar en sangre. No es lo mismo una manzana en compota o rallada que una manzana con cáscara. No es lo mismo una banana pasada que una banana verde. Yo generalmente a los pacientes les digo, bueno, elegite la más verde y si le podés poner un salvado de avena, es agregarle fibra a la banana, hace que no eleve tanto el azúcar en sangre. Por eso, y esto contesto lo de Wander, en general todo lo que sea licuado batido, a no ser que el paciente tenga un problema gástrico y que no pueda contragar, no los indicamos. Pero si el paciente viene y me dice, mirá Romy, yo no lo como si no es batido, bueno, buscaré la forma de agregarle alguna fibra a ese batido, como el salvado de avena en los jugos o en los licuados, al decir al paciente que una cucharada de salvado de avena o salvado de trigo hace que sea mucho más beneficioso porque no me eleva tanto el azúcar en sangre. Pero siempre le voy a decir que mastique al paciente. Si tiene dentadura y puede masticar, que mastique. ¿Entendió o no? Él tiene una pregunta, Edgar. No, yo quería, o sea, preguntarle también que si ese asunto de la obesidad y eso también viene asociado a un problema emocional o tiene que ver con lo psicológico, porque ella explica que hay pacientes que se reniegan a llevar la dieta de la forma que ella le dice y ella tiene que negociar con ellos. Si también viene asociado a eso, a un problema, o sea, hay que tratarlo psicológicamente o emocionalmente. Sí. Buenísima la pregunta. El tratamiento hoy, y la mirada del tratamiento hoy de la obesidad es multidisciplinario o interdisciplinario, como uno lo quiera decir. Siempre trabajamos con psicólogos y con profesores de educación en física. Yo estoy trabajando en La Plata en una clínica que está netamente en tratamiento con pacientes obesos, y trabajamos con psicólogos y con nutricionistas, licenciados en nutrición y con profesores de educación física. El tratamiento en realidad, siempre hablamos de las patas de la mesa, no es el paciente solo con uno, el médico que imparte las órdenes o las indicaciones, sino también abordarlo de una esfera psicológica, porque en realidad la causa de la obesidad es multifactorial. Yo hablé de la genética, que es muy importante. Los pacientes en general con problemas de sobrepeso y obesidad ya traen una historia, aparte un medio que podría hacer que uno adquiera más peso que el resto de la familia, pero generalmente hay algo genético, pero lo emocional también tiene que ver mucho. Hay mucha depresión asociada a obesidad. Hay muchos pacientes con problemas de obesidad que cuando uno llega a la consulta, uno puede ver en la consulta que en realidad de base hay una depresión, y lo que hace el paciente para escapar de esa depresión es comer. Están relacionados mucho los problemas emocionales y psicológicos con la obesidad, porque en general suplantamos a veces los problemas emocionales a través de la alimentación. Los alimentos generan placer y elevan la dopamina y la noradrenalina. Entonces, cuando nosotros comemos, y comemos generalmente azúcares y grasas, nos sentimos bien. Y cuando estamos mal, buscamos lo más fácil, que es la heladera, lo que tenemos a mano, y bueno, y comemos. Una pregunta, luego voy a pasar a Green, supongo que ya tiene su pregunta preparada, pero la pregunta es, hay muchas personas, de la cual me incluyo, que cuando almuerza o come,
siempre tiene que tener agua, jugos, bebidas gaseosas. Es recomendable, o sea, ¿qué daño hace comer siempre con algo que lo acompañe? No, no hace ningún daño. Generalmente no indicamos el consumo de alimentos, de líquidos con los alimentos en pacientes que necesitamos que aumenten de peso, en las pacientes de tercera edad que comen poco. Entonces lo que le decimos es, bueno, si el paciente come poco, o la persona come poco, por yo hablo de paciente, la persona come poco, separemos los alimentos, el líquido, porque el líquido llena. O en los chicos, cuando necesitamos que aumenten de peso. Entonces, o en pacientes que tienen algún problema de dispepsia o de digestión, pacientes con síndrome de intestino irritable, que por ahí han escuchado hablar, que cuando se llenan mucho, en general tienen una digestión lenta, entonces no les indicamos el líquido con los alimentos. En la obesidad, justamente le indicamos líquidos con las comidas. No solo porque nos ayuda a la digestión, sino nos ayuda a que el paciente se sacíe o se llene. El tema del gas, esto lo aclaro porque en general hay una falsa creencia de que el gas hace peor y que engorda y que hincha. Nosotros el gas no lo sacamos, incluso si al paciente le gusta la soda, le indicamos que puede tranquilamente acompañar el alimento con soda. Incluso, Ricky, una de las cosas que indicamos cuando el paciente come es que coma despacio. Y dentro de las cosas que le decimos es que agarre el bocado con el tenedor, apoye el tenedor en el plato y que, si puede, cada 2 o 3 bocados trae un poco de agua, porque eso hace que el estómago se llene y nos dé una saciedad más temprana, ¿sí? Con el tema de las bebidas azucaradas siempre elegimos bebidas light. Tratamos de no recomendarlas en cantidad porque tienen, como todos sabemos, un edulcorante que es el jarabe de maíz de alta fructosa. Esto, las gaseosas internacionales lo saben muy bien, y son adictivas, aparte de tener mucho sodio. Todo lo que sea jugo o gaseosa, por más que sea light y que no eleve el azúcar, en general tienen mucho sodio. Entonces nosotros le decimos al paciente, si quieren consumir gaseosa, bien, consúmanla, pero también buscamos la cantidad. Si consumía 2 litros de gaseosa por día, le decimos, bueno, bajemos a medio litro, obviamente que sea sin azúcar, ¿sí? Pero no sacamos el gas ni sacamos el líquido en las comidas, a no ser que haya un problema de salud puntual, como intestino irritable, un problema de digestión, o pacientes que necesitamos que aumenten de peso, que comen poco y que necesitamos que aumenten de peso. Pero si no, para la obesidad y para bajar de peso, indicamos el líquido en las comidas. Y si la soda les gusta, o algún líquido con gas les gusta, adelante, no hay problema con eso, no hay ninguna restricción. Sí, obviamente todas las bebidas que... No sé qué pasó ahí. Todas las bebidas tratamos de indicar aquellas marcas que controlan el contenido de sodio, ¿sí? Es muy común que el paciente con obesidad sea muy sensible al sodio y por ende tenga a retener más líquido. Nosotros necesitamos que el paciente se deshinche también. Generalmente si el paciente obeso también viene con problemas de hipertensión asociados, entonces bueno, tratamos de trabajar también el consumo de sal. Tenemos una pregunta de Green. Green tiene una pregunta, por favor. Coach Green, sí. Sí, hola. Buenas noches, doctora Romina. Tengo una inquietud porque usted se refiere que hace el trabajo en base también con los profesores de educación física. Los profesores de educación física, nosotros le tenemos quizá un concepto diferente al que ustedes le tienen allá, porque yo, aparte de ser entrenador de baloncesto, también soy PT, que significa personal trainer. Yo tengo un plan de trabajo que se llama Burcon Mr. Green, que sirve para pérdida de peso. Yo no soy endocrinólogo. Yo tengo una persona que es endocrinóloga y tengo una persona que es nutricionista, que trabajamos en conjunto en la pérdida de peso. Porque yo lo que hago son los ejercicios, como lo dice el entrenamiento, Burcon Mr. Green. ¿Qué pasa? Que yo soy personal trainer. También soy profesor de educación física, pero mi inquietud es, ¿ustedes lo hacen con los personal trainers o con los profesores que son avalados por el colegio de ustedes como profesores de educación física o licenciados en educación física? En la clínica trabajamos con los profesores de educación física, que son profesores recibidos acá en la Universidad Nacional de La Plata.
pero porque están en la clínica. Si el paciente directamente viene y me dice, mire doctora, yo trabajo con mi personal trainer, podemos trabajar con ellos también. En general, la indicación del ejercicio depende mucho también del estado clínico del paciente, de las comorbilidades, del índice de masa corporal. No es lo mismo para nosotros un paciente con un índice de masa corporal arriba de 40, que es una obesidad mórbida, un paciente que tiene una capacidad respiratoria disminuida, con un cuello corto, gordo, que tiene tendencia a agitarse, a tener taquicardias. Entonces tratamos de elaborar más con ese paciente, ahí le damos las recomendaciones un poquito más estrictas al profesor de educación física, o las pautamos juntos, porque es un paciente que en realidad vamos a tener el cuidado y la precaución, siempre con un control previo con el cardiólogo, una indicación precisa de cuál es la capacidad funcional del paciente. Incluso hay pacientes que a veces los tenemos que hacer ver por el neumólogo, porque no tienen poca tolerancia al ejercicio, y son pacientes que, claro, nosotros en general empezamos con el paciente sentado en una silla, con bandas, que en realidad trabajan contra fuerza, y empezamos paulatinamente. Pacientes con sobrepesos, con índices de masa corporal entre 25 y 30, incluso hasta obesidad grado 1, y ya si es una persona joven, la hicimos ver por el cardiólogo, no hay ningún problema, nosotros dejamos a libertad del personal trainer o del profesor de educación física que trabaje con el paciente, y que el paciente haga lo que le gusta, y en esto por ahí también es muy importante la pregunta, porque también es importante que el paciente pueda encontrar qué ejercicios o qué actividad física le va bien. Por ahí tengo un paciente que le gusta el baloncesto, digo, bueno, veremos a ver con el tema del salto, o qué cosas le podés hacer como para decir, bueno, que vaya a jugar al básquet, o que vaya a jugar al tenis, digo. Pero depende mucho también el peso del paciente, el índice de masa corporal que tenga y las comorbilidades. Tenemos más recaudo con pacientes con obesidades mórbidas, pero porque ya son pacientes que, bueno, ya vienen con una poliartrosis, como te decía, una caja respiratoria chica, generalmente vienen con cardiopatías o con corazones que ya están hipertrofiados o con carga de grasa. Entonces, bueno, tenemos un poco más de atención y más cuidado, obviamente, con esos pacientes, y somos un poco más estrictos en eso, pero después, vía libre, si el paciente está bien y se siente bien, no hay problema. A veces nos pasa que el paciente empieza una actividad física y empiezan los dolores de rodilla y de tobillo, y son pacientes que les cuesta moverse ya de por sí. Entonces, bueno, laboramos también mucho con eso. Y entendiendo que también el sedentarismo, incluso hay estudios que hablan que hay personas genéticamente sedentarias o más sedentarias que otras. Entonces, también hay que laburar con la motivación, ustedes lo saben, chicos, no todo paciente empieza motivado y después del mes, a los 2 meses, empieza como, viste, y Wander también me hace así, porque es verdad, se empieza motivado, nos pasan en el consultorio y después, la verdad que cuesta, y está estudiado que por lo menos un paciente eleva la serotonina en la actividad física por lo menos de 3 a 6 meses, y después de 6 meses puede hacer un hábito, y puede empezar a encontrar esta adrenalina que genera la actividad física. Entonces, siempre le decimos al paciente, aguantá, 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 y seguí moviéndote, que después lo vas a necesitar. Digamos, hay un punto en donde el paciente después empieza a necesitar la actividad física, y tratamos de que llegue a ese punto. Doctora, ahí mismo, doctora, discúlpame, Wander. Sabemos que hay 3 tipos de cuerpo, endomorfo, ectomorfo y mesomorfo. Sí. También Mesomorfo, sabemos que sí. el lactato, sí, que el lactato, que es el ácido láctico que permite la movilidad de los cuerpos, influye mucho cuando la persona tiene un sobrepeso. Por ejemplo, hay personas que llegan donde mí, le dije que yo trabajo con un grupo de personas que también son doctores, ahí estamos viendo en la pantalla. Sí, muy bien. Y ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. ¿Qué pasa? Tenemos que saber que este tipo de cuerpos tienen cargas diferentes, cargas corporales diferentes. Hay uno que en V, hay uno que es obeso, y hay uno que es aquel que es el mesomorfo, que haciendo los ejercicios, él se puede comer de todo, igual que el ectomorfo, pero el endomorfo, solamente con un vaso de agua, él engorda. Entonces, tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque yo tenía una persona que me decía que yo me comí 2 manguitos. Le digo yo, pero si tú te comes 2 manguitos, como si te comieras 10 mangos, porque tienes que ver la cantidad de proteína, de azúcar que tiene el mango. El mango es una de las frutas más ricas en
sentido amplio de la palabra. ¿Qué pasa? Que cuando llega un ejemplo Ricky, que yo siempre he querido que Ricky trabaje conmigo, pero me sale corriendo, me dice, no, yo sí lo Uy, se cortó. el arroz. Le digo yo, hay que Se trabajar cortó. ahí, hay que trabajar en base a tu morfología y tus necesidades. Aunque a usted le guste, un ejemplo, jugar baloncesto, su condición física ahora mismo no es para usted jugar baloncesto. Usted me está buscando a mí para que yo lo motive, lo oriente y sea un perceptor suyo en las necesidades que usted me ha planteado que tiene que llenar. Totalmente. Entonces tiene que llevarse de mí. Hay personas que yo le he dicho, no podemos, tenemos que tener una focalización de las metas que tenemos que realizar. Anteriormente le dije que los dolores, ¿me escuchó ahí? Se está perdiendo como el audio, Ricky. Sí, se corta, pero escucho. Sí, que los dolores musculares es por la secreción del ácido láctico y el lactato, que es lo mismo. Hay una persona, un ejemplo, yo no puedo poner a Ricky a hacer lo mismo que vaya a hacer, un ejemplo, Jordani, por el tipo de morfología. No le puedo poner la misma carga. Entonces, hay personas de educación física, tanto como personal trainer, que no se focalizan en la necesidad del cliente y especialmente en la salud, que lo que les interesa es ganar el dinero. Entonces, aparte de que nosotros estamos trabajando con lo que es la obesidad, que es un problema que radica desde el seno de la casa por la mala alimentación y los hábitos que los padres le acarrean a los niños. ¿Entiendes? Entonces nosotros somos orientadores en ese sentido. ¿Qué tipo de medidas debemos de hacer desde el seno de nuestra familia o de nuestro hogar para que nuestros hijos tengan una vida sana y una formación de llevar los alimentos que ellos necesitan, no de comer en abuso? Sí, me gustaría primero, ahora hablamos de lo de los chicos. Sí, lo que vos hablás es lo de la antropometría. Incluso hay profesores de educación física o personal trainer que se dedican a estudiar, van a las escuelas o a clubes y estudian a los chicos y de acuerdo a la morfología le dicen, vos servís para este deporte, vos para este y vos para este. Incluso se los estimula a que sigan un tipo de deporte. Está buenísimo eso, ni hablar. En mi caso, yo necesito que el paciente se mueva, porque es lo que vos decís. Está estudiado que también el metabolismo se estimula con la actividad física, con la alimentación, pero hay personas que genéticamente, como decís vos, toman un vaso de agua y engordan. El metabolismo también es genético, nosotros no tenemos una forma de medirlo en el consultorio, en algún momento van a venir, son unos test de aire expirado, que lo que hacen de acuerdo al oxígeno, el dióxido de carbono que uno larga, se puede llegar a medir el metabolismo. Hoy hay unas balanzas en donde sacan el metabolismo y sacan la composición corporal del paciente. Y después están otros equipos mucho más grandes que son para estudios poblacionales. Pero sí, el metabolismo lo perdemos con la edad, lo perdemos, las mujeres tenemos un metabolismo más bajo, y en eso sí tenés razón, pero nosotros nos focalizamos, digamos, yo como no puedo estudiar el metabolismo de un paciente, me focalizo en que lo estimule de la manera que pueda, que es moviéndose y teniendo una alimentación variada y completa. Después sí, vos me dirás, mirá, Romy, me llamás y me decís, mirá, él quiere hacer baloncesto, pero la verdad que no, el cuerpo no, vamos a ver si le... Y bueno, y ahí trabajaremos en conjunto y le diremos, che, por ahí te vas a tener menos riesgo de lesionarte, te vas a estimular más, te va a gustar más, vas a estar más cómodo desde lo corporal haciendo otro tipo de actividad física. Obviamente todo eso es charlable, pero hay que ver si la antropometría. Además que cuando a mí me viene un paciente con una obesidad mórbida, yo quiero que se mueva. Al estar del sillón, quiero que pase la silla con alguna banda y trate de hacer algo en la medida que pueda. Y con el tema de la alimentación a los chicos es muy difícil. Nosotros atendemos ahí en la clínica también pacientes, cada vez tenemos más pacientes pediátricos con problemas de obesidad. Y en realidad nosotros laburamos mucho con los padres, laburamos con el chico, con los chicos, pero nosotros laburamos desde la familia. Generalmente cuando un chico viene con un problema de sobrepeso y obesidad, vemos a ver qué se come en la casa, porque la realidad es que el chico, más allá de la disponibilidad de dinero que tiene en el colegio, come lo que se le sirve en la mesa. Y hoy hay mucho de comida rápida,
un poco lo dije hoy, se ha perdido también la mesa familiar, no sé cómo será en Dominicana, pero acá las mujeres trabajan al mismo nivel que los hombres, entonces hacen que la mujer o el hombre que llega a la casa llega cansado, le da la tablet o sienta al hijo en el televisor, y en la realidad que cocina lo que primero encuentra. Nosotros acá, y hemos hecho encuestas, se come mucha milanesa, lo hablamos con Walter, que no le gusta la milanesa, pero él siempre me dice, ustedes comen milanesa todo el tiempo. Y acá es algo que en realidad es lo más rápido de hacer. Nosotros laboramos mucho con los chicos, con el tema de los padres. Generalmente cuando un chico viene con algún problema, yo he tenido pacientes, padres que me han dicho, mi hijo lo encontré comiendo a escondidas, cuando por ahí han salido de la consulta, y lo primero que uno hace es preguntarle quién de ustedes, los adultos, come a escondidas. Y el padre me dijo, yo como a escondidas para que él no vea que como, no sé, un pedazo de salamín o un alfajor, para no tentarlo a él. Entonces digo, cuando hay un problema de obesidad y de diabetes en un chico, el tratamiento es siempre familiar, ¿no? Pero cuando un nene está afectado por este problema de salud, el tratamiento netamente tiene que ser familiar y tiene que estar dirigido a los padres. Estamos yo a veces les digo a los chicos, a los padres, digo, no les preguntemos qué quieren comer. Cuando un chico no se le da verduras, y la realidad es que no va a elegir verduras. Si yo no como verduras, y probablemente mi hijo no coma verduras. Entonces digo, a veces con los chicos no tanto desde el hablar y preguntarles más allá de cómo están y qué quieren, y es, bueno, es esto lo que hay para comer. Cuando a un chico se le pregunta, se le dice, mira, hay verdura, y te dice no quiero, y le buscamos la alternativa, y ahí ya perdimos la pulseada, digamos. El chico va a tender a comer grasas, va a tender a comer papas, va a tender a comer carnes, va a tender a comer alimentos ultraprocesados. La industria de esto lo sabe, lo habíamos hablado con Jordan también, acá está lleno de ofertas, paquetes grandes, a precios baratos, con colores lindos, para atraer a los chicos. Entonces la realidad es que el laburo, Coach Green, no sé cómo te llamás, tu nombre, te digo Coach Green. Mi nombre es Cristian Green, Romina, un placer para escuchar. El laburo es con los padres y con el chico también, porque también hay mucho, y en esto lo que vos decías, mucha ansiedad hoy en día. La ansiedad también se ve en los chicos están más encerrados, ya no jugamos, yo me crié jugando en la bici, en la vereda, no había riesgos, hoy no tenía computadora, entonces hoy los chicos tienen computadora, tienen televisor. No. Acá en Argentina tienden a estar más adentro de la casa por una cuestión de seguridad. Entonces, se hace difícil, pero lo que hacemos es que en realidad la familia, cuando uno empieza a indagar un poco, cuando viene un chico con problemas de salud, en realidad vemos que la familia come mal en general. Después laburamos en el colegio a ver qué hacen. Y otra cosa que también nos pasa, y ya con esto corto, nosotros acá tenemos un programa de las obras sociales cubren, hay la obesidad como tratamiento. Y la realidad es que hay una ley de obesidad y todo el tiempo se están como tirando premisas de lo que se debe hacer. Una de las cosas que se implementaron son los kioscos saludables en los colegios, que en realidad, hablando igual con la gente de los colegios, se empezó a implementar que llevaran frutas, que llevaran yogur, alimentos más saludables y que no tengan tantas golosinas. Los chicos acá, los que tienen jornada completa, los padres le dan plata y terminan almorzando en el kiosco. Y se implementó lo del kiosco saludable, y cuando uno va a hablar con un dueño de un kiosco de un colegio, y te dice, uno plantea, bueno, a ver qué podemos traer, la ensalada de fruta, la fruta, y dice, mirá, si lo traigo se me pone feo, porque los chicos siempre terminan eligiendo el alfajor, las papas fritas. Entonces también hay que elaborar mucho con la currícula escolar, esto de que también, aparte de aprender de biología, aprender de geografía, aprender de historia, aprender un poco de nutrición, tratar de tirarle tips a los chicos y que tengan como, después de una determinada no sé, pautas alimentarias, ¿no? Que se dan, pero se dan muy por arriba. Ok, igual él tenía una pregunta primero. Déjeme terminar, hermano Ricky Mota. Doctora Romina, ahora mismo nosotros tenemos un problema
en la República Dominicana porque tenemos lo que es la tanda extendida. No sé si allá en tu país existe este tipo de modalidad en el sistema. La tanda completa, sí. Que los niños entran a las 7 de la mañana y salen a las 4:30 de la tarde. Entonces ya se han perdido valores como es comer en familia. Entonces radica que nosotros estamos fuera del proceso alimenticio de los niños, presto a que en las escuelas de tandas extendidas se le da a ellos una dieta que uno la desconoce. Sí, bueno, en eso hablábamos. Acá también hay colegios que tienen comedores, ¿no? Y bueno, los comedores, más allá de que a veces son colegios estatales o comedores en donde los chicos se van a alimentar, básicamente, y generalmente el aporte es de harinas y de alimentos más grasos. Es muy difícil. Por eso digo, ¿no? Desde la alimentación y la obesidad es muy difícil porque todo el tiempo se está laburando con la conducta. Uno trata de decirle que, bueno, que el paciente trate de laburar también, y los nenes en esto, porque también hay mucha ansiedad, es tratar de laburar las emociones y preguntar qué pasa, y que, bueno, y que coma la porción, que trate de acostumbrarse a comer un plato. A los chicos yo siempre digo, cuando el chico deja de comer, no se le tiene que preguntar, ¿querés otro plato? Cuando un chico es chico y te comió medio plato y no quiso comer más, no hay que exigirle, porque también estamos muy acostumbrados a creer que los chicos tienen que comer la misma cantidad o creer que tienen que comer la cantidad que nosotros creemos que es saludable. Entonces, generalmente a los 3 años, el chico hace la pauta alimentaria y empieza a reconocer cuándo está lleno y cuándo no. Y a los 3 años nosotros empezamos a decirle, no, comete, le servimos un plato, que creemos que tiene que comerlo entero, y cuando dejó de comerlo, y dejó la mitad del plato, nos asusta. Porque decimos, no está comiendo, no se va a alimentar, tiene que crecer, tiene que estar alto, y empezamos, come más, come más, come más. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que frenar y dejar que el chico regule la alimentación. A los 3, 4 años. Regule la alimentación no desde lo que le damos, sino desde lo que él le llena. ¿Sí? Esto es muy importante. No hay chico, a no ser que tenga un problema nutricional o alimenticio específico, que tenga desnutrición teniendo alimentos o aportes de alimentos. O sea, que también respetar que cuando un chico de 3, 4 años se llena, no exigirle que siga comiendo. Y muchas madres me dicen, sí, pero dejó de comer eso y fue a agarrar el chocolate que tenía en la cena, fue a agarrar el postrecito. Acá hay unos potrecitos re famosos que los chicos tienen como para comer también. Entonces ahí lo que le decimos es, bueno, tener un hogar seguro. Si vos que tu hijo come mucho dulce o muchas galletitas dulces y no come las frutas, no come la verdura, y no tengas galletitas dulces, porque no se va a morir de hambre. Si no tiene galletitas dulces va a comer fruta. Y nos tiene que ver comer fruta, y le tenemos que poner la onda que sea las frutas. En gelatinas, con yogur, buscar recetas, ¿sí? Entonces, también darle una vuelta. Yo te reentiendo esto, Cristian, y es súper real. Y en realidad hay que laburar mucho con los gobiernos, con las currículas de los colegios, también el acceso, ¿no? Por ahí, para una escuela hacer verdura o ensaladas, y es difícil porque hay que lavar muchísimo mejor los alimentos, los chicos tienen más riesgo de tener enfermedades diarreicas, entonces en general se les da todo cocido, todo elaborado, no se le dan verduras crudas, entonces bueno, la realidad es que hay que laburar con todo eso, tener un nutricionista siempre que esté atrás dirigiendo y viendo cómo elaborar un plan súper saludable. Hermoso tu bebé, las dos. Hola. Hola. Antes de la pregunta, quiero mandarle un saludo a mi hermano y mi amigo Miguel Ubiera, hermano de Dory Ubiera, que es colega de allá del canal. Así que saluditos para ti y para tu familia. La pregunta es la siguiente, doctora Torch. Y volviendo un poquito atrás, a lo que se refería Ricky. Nosotros en República Dominicana, que estoy seguro que nos ha pasado a todos, hay un tabú de que cuando uno está comiendo, antes los padres decían a uno, no tome agua hasta que no termine de comer. Eso es una. Otra es, esos padres que, por ejemplo, hay personas que están comiendo la familia
y el niño no quiere comer, pero sí quiere algo dulce, que ya saben que están por comer después de la comida, o sea, ya después de la cena. Es recomendable que no le den, o sea, no lo permitan comer, no le permitan comerse la comida y se vaya a comer lo dulce. En realidad, lo que hay que hacer, primero es lo que te decía, lo del agua. Si un chico en realidad está bajo peso, no hay indicación para decirle a un chico que mientras está comiendo no tome agua, si tiene un peso normal. Si está bajo peso, y sí, tratamos de sacarle el agua porque en realidad necesitamos que se llene con comida, no con agua. Entonces, ahí como yo te decía, lo del agua depende también del estado nutricional de la persona. Entonces, si el chico, hay que ver, por eso te lo decían a vos, Wander, te lo decían porque estabas bajo peso, digamos, pero probablemente no. Pero porque hay esta creencia de que el chico chiquitito, el pediátrico, se tiene que llenar de comida, y en realidad también está bueno que se hidrate. Con el tema de la alimentación a la noche o al mediodía, yo les digo a los padres que en realidad, si el chico no come la comida porque no tiene ganas, pero quiere comer galletitas o quiere comer en la heladera el postrecito, y la realidad, primero le digo que no lo tenga. O sea, te lo hace una vez, te lo hace 2 veces, y en realidad no tengas postre. Porque probablemente la próxima noche vaya a tener hambre y vaya a comer lo que le des. Si yo no come la comida y tengo en la heladera postre, no le voy a cerrar la heladera, no le voy a decir no comas el postre, pero en realidad lo que voy a estar viendo es que si yo tengo postre o tengo galletitas dulces y no va a comer por ahí el bife o el plato de pastas o la verdura que le doy, porque en realidad va a tener acceso a otro alimento. Entonces, si yo veo que un chico está basado más su dieta en cosas dulces, y las voy a sacar de casa, y que se vaya a casa a la cama sin comer. Lo va a hacer un día, lo va a hacer 2 días, y al tercero va a tener hambre. Digamos, poder laburar con eso también, y con la angustia también de uno, porque a nadie le gusta. Sí, porque es difícil. Y sí, es difícil el llanto, es difícil que se vayan sin comer, pero en realidad cuando un chico, yo quiero que coma verduras, y no come verduras, y cuando me dice no quiero comer verduras, en realidad quiere las calorías por otro lado, se llena por otro lado, y la realidad es que no va a comer verduras. Va a terminar comiendo lo que hay, de lo que le guste. Y ahí es donde ahí nos ganan la pulseada. Digo, los chicos no tienen que decidir el plato que va a la mesa. No tienen que decidir el plato que va a la mesa. Los que decidimos qué llega a la mesa de nuestros hogares somos los adultos. En general yo he escuchado tenemos una pregunta de Jordani Suero. Adelante. Sí, gracias. Doctora, muy bien he sabido que cuando la persona está obesa es porque tiene exceso de grasa, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede con aquellas personas que a simple vista no se le ve el exceso de grasa o se ve delgada, pero tiene grasa en su sistema digestivo, ¿entiende? O su corazón, páncreas, hígado y demás? ¿Qué sucede con esa persona y cómo podemos sacar esa grasa de ese organismo? Bien, en realidad la grasa tiene como una distribución, primero, del tejido celular subcutáneo. Generalmente cuando uno tiene grasa en los órganos, a no ser que haya un metabolismo muy puntual, primero se deposita en el tejido celular subcutáneo. O sea, cuando nosotros encontramos grasa en los órganos, en general, encontramos grasa en el tejido celular subcutáneo. O sea, vemos un paciente obeso. Por ahí sí, en esto, Jordan, hay pacientes que tienen la obesidad abdominal, con brazos delgados y piernas delgadas, en donde la obesidad está focalizada en el abdomen, y ahí es donde vos hablás de esta grasa que se deposita en el páncreas, que se deposita en el hígado, que se deposita en el corazón. Nosotros, para el hígado graso, tenemos una medicación que es la metformina, que se usa para la insulinoresistencia, que la indicamos, pero en realidad el tratamiento es alimentación saludable y actividad física, ¿sí? La grasa en los órganos es difícil, porque una vez que se deposita, genera cambios en el páncreas, en el hígado, con más razón, cambios metabólicos muy difíciles, y terminan modificándose la arquitectura y la estructura de los órganos. El hígado primero se inflama, se agranda, y luego se pone duro. Esa grasa
esas células de tejido adiposo se van aumentando, le sacan el lugar a las células del hígado y el hígado se fibrosa. Y hoy tenemos que hablar de cirrosis hepática por hígado graso. Antes la cirrosis siempre se la relacionaba a un problema autoinmunitario o al alcoholismo. Hoy se están viendo pacientes con obesidades mórbidas con hígados cirróticos, ¿sí? Y el cáncer hepático que también se ve en los pacientes con obesidades mórbidas. O sea, que el depósito de grasa en los órganos genera un mal funcionamiento. Ni hablar en el páncreas. Por eso la relación de la obesidad con la diabetes, porque el páncreas es el órgano que regula la liberación de insulina. El depósito de grasa y la inflamación crónica genera una apoptosis, que nosotros le llamamos apoptosis a una muerte celular programada de unas células betas del páncreas, que son las que liberan insulina. Cuando hay una inflamación que es crónica, y que un depósito de grasa, esas células se empiezan a morir de manera rápida. Y por eso el paciente obeso tiende a tener menos insulina o una insulina que no responde. Por eso la relación del obeso con la diabetes. Y está muy bueno que lo hables y que me lo preguntes. Pero es raro ver un paciente con... A no ser que tenga un problema en el metabolismo de las grasas muy puntual, es raro que un paciente tenga grasa intraabdominal o en los órganos y no la veamos. En realidad el tejido, primero la grasa va al tejido celular subcutáneo para darnos calor y para tener espacio. Cuando ya no hay lugar acá, en el tejido celular subcutáneo, empieza a meterse donde no tiene que estar, en el corazón, en el hígado, en el páncreas. ¿Cómo nos damos cuenta? Nosotros con analíticas, ¿sí? Con laboratorios. Primero, obviamente, un paciente, nosotros cuando entra a la consulta lo vemos, un paciente con una obesidad abdominal, con un abdomen prominente, en general es un paciente que va a tener un hígado graso. Y va a tener una grasa que incluso envuelve a los intestinos, ¿sí? Antes se creía que la grasa era tejido adiposo, y nada más, que nos daba calor y guardaba energía. Pero en realidad hoy la grasa abdominal es un órgano endocrino, que libera sustancias proinflamatorias, que aparte de generar diabetes, hipertensión, generan taponamiento de las arterias. Por eso es muy importante poder laburar también con esa grasa abdominal, que es re difícil de sacar. Se saca, pero es más difícil. Y en general nosotros nos damos cuenta con analíticas, generalmente los pacientes que vienen al consultorio tienen hígados, los hepatogramas alterados, o por ecografías, les pedimos ecografías abdominales y nos vienen con hígado graso, o hígado aumentado de tamaño, el páncreas con infiltración grasa. Y la realidad es que no hay un tratamiento específico a no ser en el hígado graso. Con la metformina es nada, a cambio de hábitos, estilo de vida saludable, que se mueva y que coma bien. Y poder lograr también lo del alcohol, ¿sí? Controlar el consumo de alcohol es muy importante, porque si encima hay obesidad y hay consumo de alcohol, que son hepatotóxicos, se nos complica mucho más la cuestión. Pero hay pacientes que ya nos vienen con en el hepatograma alterado, con enzimas hepáticas muy específicas, que son las mismas enzimas que se elevan en las hepatitis virales. Bueno, con esas enzimas elevadas. En pacientes pediátricos también, ¿eh? Por eso es muy importante laburar con eso. Bien, antes de Wander, tengo una pregunta que me envían por WhatsApp, y es que si la diabetes se cura o no. Buenísima la pregunta. No, en realidad la diabetes es una enfermedad también crónica, que es una hiperglucemia sostenida. Esta hiperglucemia genera afectación cardiovascular. Dentro de la diabetes hay complicaciones. Nosotros siempre hablamos de las agudas, que es la hiperglucemia con una acetoacidosis, un coma diabéticos, y las más crónicas, o aquellas que son más alejadas en el tiempo, que son las que conocemos: amputaciones, cegueras, insuficiencia renal. Un paciente con diabetes no se cura, como un paciente obeso no se cura. Un paciente con diabetes podemos llegar a que tenga una glucosa normal, y parámetros de laboratorios normales, pero no va a dejar de ser diabético. Un paciente va a mejorar con cambios de estilos de vida, con alimentación saludable, actividad física, y hoy en día en general, antes, cuando yo empecé a estudiar medicina, el paciente con diabetes, cuando se diagnostica con 2 glucemias elevadas, separadas en el tiempo, digamos, yo le mido la glucosa a un paciente hoy, y a la semana le pido otra glucosa. Cuando me vienen elevadas arriba de 126, yo ya digo que ese paciente es diabético. Lo que se hacía antes era que el paciente
por 6 meses estaban en el consultorio y le decíamos, bueno, vaya, coma saludable, todo lo que estamos hablando ahora, vaya a hacer actividad física, corra, no coma con baja grasa, saque el azúcar, ponga edulcorante, no tome gaseosas, y a los 6 meses volvíamos a controlar. Si el azúcar bajaba, decíamos que no era que se curaba, sino que era un paciente que íbamos a tener que tener controles, iba a tener que seguir con este estilo de vida. Hoy se vio que en realidad un paciente con diabetes ya se da incluso hasta con 2 medicamentos orales, ¿sí? Con un medicamento sí o sí se va a ir, que es la metformina, que es un medicamento que hoy se usa acá hace años, que aparte tiene muchísimos efectos benéficos o beneficiosos, pero en general ya hoy se van con 2 medicamentos. El tratamiento de la diabetes ya dejó de ser solamente dieta y ejercicio. Hoy se agrega los fármacos. Los pacientes después de un tiempo, a los 6 meses, a los 3 meses, le digo, vení, que te vuelvo a medir el azúcar para ver si el medicamento y todo lo que hiciste te hizo bien. Si él viene con el azúcar normal, el medicamento lo sigue tomando y lo va a seguir tomando de por vida, a no ser que haya un cambio que yo le tenga que modificar la medicación. Pero un paciente diabético, por más que esté metabólicamente sano, con medicamentos, va a seguir con medicamentos. Digamos, de la diabetes uno no se cura, pero lo importante de esto es que si uno tiene un control bueno del azúcar, y hace una dieta saludable, hace un ejercicio físico, las complicaciones de las diabetes se atrasan enormemente. Un paciente diagnosticado con diabetes que no tiene tratamiento a los 10 años, empieza con complicaciones. Eso está estudiado, con las complicaciones que pueden ser microvasculares o macrovasculares, infartos, ACV, insuficiencia renal, ¿sí? Está estudiado que un paciente, cuando se lo deja solo, libre, sin medicamentos y sin un cambio de estilo de vida, a los 10 años empieza con complicaciones. Nosotros estamos viendo diabetes en pacientes de 40 años, de 35 años, o sea que tener una complicación, cuando yo tengo un paciente de 35, si no se trató a los 45 o 50, no es chiste. Tener un paciente con un infarto, con una ACV, un accidente cerebrovascular o con problemas de amputación, la verdad que no es nada, o ceguera. Hemos visto pacientes de 50 años con cegueras. El problema de la diabetes, que hay un subdiagnóstico. Hoy nosotros tenemos una incidencia del 9.6% de la población, o sea, 10 personas de 100 tienen diabetes. Lo que pasa es que hay un subdiagnóstico, es difícil diagnosticarlo. Nosotros se lo indicamos en poblaciones arriba de 45 años, cuando hay obesidad, cuando un paciente me viene con obesidad o con sobrepeso, y yo le pido una glucemia y estudios para descartar la diabetes, o cuando tiene una historia familiar de diabetes. Pero como la diabetes tipo 2, que es la del 90%, está relacionada con la obesidad, hay pacientes que tienen por años hiperglucemia, y en realidad el problema de la diabetes es la hiperglucemia, que lo que hace es tapar las arterias y los vasos de la retina, del riñón. Entonces, por eso los pacientes andan con esa hiperglucemia, el cuerpo se las maneja para uno no tener síntomas, y siguen. Y cuando hacemos el diagnóstico ya termina siendo tarde, o el diagnóstico aparece después de 3, 4 años de que el paciente viene cursando una diabetes. Por eso es muy importante, y esto lo voy a decir, que cuando el paciente es obeso, tiene sobrepeso, tiene arriba de 45 años, es hipertenso, esto lo digo para todos los que escuchan, tienen antecedentes familiares de diabetes, vayan una vez por año, ¿sí?, a un médico para que les haga una glucemia, ¿sí?, una función renal, y poder descartar en caso de que haya algún problema y poder laburar a tiempo con esto, ¿sí? Más cuando hay obesidad. Otra cosa, las mujeres embarazadas que han tenido diabetes durante el embarazo, a las 6 semanas se vuelve a medir la glucemia, ¿sí? Si dio normal, ya esa paciente no fue diabética, digamos, hizo una diabetes gestacional, que le llamamos nosotras. A esas mujeres diabéticas en el embarazo y que después no tuvieron más problemas, también hay que hacerlo una vez por año, un análisis de sangre, o aquellas mujeres que tuvieron bebés con arriba de 4,5 kilos, esos bebés grandes, que nacen grandes, bueno, a esos son pacientes que van a tener un riesgo elevado de tener diabetes. Entonces me parece que es muy importante esto, el subdiagnóstico que hay de la enfermedad, cuando en realidad hoy tenemos medicamentos muy accesibles, que las cubren en general las obras sociales, no sé cómo estarán en Dominicana, pero acá en general las cubren las obras sociales como para poder laburar con eso y
y retrasar el inicio de las complicaciones de la diabetes, que es muy importante. Y digo esto, perdóname, Wander, que quiero que quede claro. El diagnóstico se hace con la glucemia, las pide el médico, y uno de los síntomas que a veces llegan los pacientes a la consulta es pérdida de peso rápida, mucho hambre, que nosotros le llamamos polifagia, mucha sed, que le llamamos polised, y poliuria. Muchos pacientes que cuando el paciente viene y dice, no, estoy orinando mucho, adelgacé mucho tiempo, muy rápido, en poco tiempo, estoy cansado, tengo mucho hambre y mucha sed, es un síntoma de que puede haber diabetes, digo. Entonces también, cuando uno siente que algo en el cuerpo no anda bien, y tuvo antecedentes de familiares de diabetes, o tiene problemas de peso, o es hipertenso, tiene arriba de 45 años, vayamos a la consulta y contémosle al médico y hagamos las cosas. Porque después, en realidad, lo que se ve es que un buen control de la glucosa y haciendo actividad física, comiendo bien, los pacientes con diabetes andan muy bien mucho tiempo. Entonces es importante laburar con esto. Una pregunta. En cuanto al tipo de alimentación, ¿es diferente entre una persona diabética y una persona obesa? ¿Es diferente? Buenísima la pregunta. En realidad, yo con la persona de diabetes, lo que controlamos son los hidratos de carbono complejos, y en esto por ahí hablaba mucho con Ricky de gelificar el hidrato de carbono y de hacerlo más difícil a la digestión, ¿sí? Para no elevar tanto la glucosa en sangre. Nosotros laboramos con el paciente diabético con la carga glucémica y el índice glucémico. A un diabético, y generalmente no le voy a decir que se tome un jugo de naranja. Por ahí un paciente con obesidad que no tiene diabetes, sí. Pero en realidad la dieta es la misma, digamos. Yo laburo mucho porque con el paciente obeso es un paciente que va a tener una hiperglucemia, una glucemia alterada en ayunas, que la llamamos nosotros, que es un valor entre lo normal y la diabetes, y se llama glucemia alterada en ayunas. Entonces, generalmente los pacientes vienen ya con glucemias alteradas en ayunas, sin diagnóstico de diabetes, así que la dieta en general es la misma. Controlamos el tema de las frutas, generalmente indicamos 3 frutas por día, al paciente con obesidad también, y que sean frutas masticadas, naturales, las 2 porciones de verduras, una porción de algún pan integral o cereal, que puede ser en el desayuno y en la merienda, y obviamente sacar el azúcar, y elegir alimentos con edulcorantes o sin azúcar, con bajo contenido en azúcar. No sé si ha tenido paciente con este caso, pero ha tenido pacientes que son obesos y son diabéticos a la misma vez. ¿Y qué riesgo toma ese paciente? Lleno. Viste que hoy se habla de la obediabesidad. Sí. O sea, y si no es diabético y no hace nada, va a hacerlo en algún momento, más adelante, por ahí no. Nosotros tenemos muchos pacientes, y acá lo miro a Ricky para que no se asuste, tenemos muchos pacientes que vienen con problemas de obesidad y vienen con unos laboratorios divinos. ¿Qué vos decís? Nada, a veces queremos que le venga el colesterol un poquito alto para que se asusten, pero no, andan bien. En realidad, ¿qué hago? ¿Me decías vos? Sí, ¿qué riesgo toman? No, ¿qué riesgo toman ellos? ¿Cómo qué riesgo tomo? Siendo diabético y obeso a la misma vez. No, lo medico. Igual hoy la obesidad la medicamos también. Ahora hablo de los medicamentos de la obesidad. Pero no, es un paciente que ya con diagnóstico de diabetes no espero 6 meses para medicarlo. Ya si tiene diabetes y me viene con el diagnóstico de diabetes, se va con 1 y a veces hasta 2 fármacos en la consulta y en la primera consulta. Cosa que es difícil también, porque cuando uno conoce a un paciente por primera vez, medicarle, indicarle algo que va a tener que tomar por toda la vida, aparte de toda la indicación nutricional y la actividad física, son consultas que terminan siendo largas, pero en realidad laburo con la alimentación, pero lo que sí se va a llevar es el fármaco. Y lo cito obviamente a los 15 días, pero es un paciente que se va a medicar. La obesidad, hoy el programa, nosotros tenemos una ley de obesidad que incluyó el tratamiento en la mayoría de las obras sociales, en realidad todas las obras sociales, el tratamiento farmacológico también. Tenemos mucho problema porque todo lo que esté relacionado con la obesidad sale caro, ¿sí? Y en general tenemos dificultad en que las obras sociales lo cubran. Sale caro en el buen sentido, digo, son
fármacos que al paciente le salen caros, ¿sí? Hoy tenemos, bueno, usamos mucho la metformina para la insulinoresistencia o para el hígado graso, realmente un paciente con obesidad que tienen el cuello oscuro, que yo por ahí lo primero que hago es mirarles el cuello, las axilas, eso habla de una insulinoresistencia, un paciente que va a tener una glucemia alterada en ayunas se va con una metformina, siempre y cuando le vea el laboratorio, y después tenemos muchísimos fármacos desde hace años que se indican, que algunos actúan a nivel cerebral y otros actúan a nivel intestinal, que son unas incretinas, que son inyectables, que lo que hacen es trabajar sobre el sistema psiconeuroinmunológico y endocrinológico, que hace que el paciente se llene, que baje la insulina o la insulinoresistencia. También tratamos mucho a los pacientes con antidepresivos, ¿sí? Cuando nosotros detectamos que hay una depresión y está relacionada a la obesidad, los antidepresivos, los ansiolíticos son también medicamentos que usamos para la obesidad. Por eso es importante una mirada integral, ¿no?, del paciente, y poder laburar no solo los médicos, también con el licenciado en nutrición y que el paciente tenga una mirada, sea acompañado por múltiples disciplinas. Lo psicológico es muy importante. Doctora, hay muchas personas, ¿me escucha, verdad? Sí, sí. Hay muchas personas que ya tienen mucho peso, sobrepeso, que entienden que la panacea para su obesidad es la reducción del estómago o la operación de, ¿cómo se le llama? Sí, en realidad es cirugía bariátrica. Bariátrica. Entonces, sí, aunque hay muchas personas que le tienen miedo a esa operación, otros creen que es la panacea. ¿Qué viene a hacer esta operación? Si es bien, incluso hay personas que después de hacerse la bariátrica bajan demasiado y no tienen un control de su bajo peso. Uh-huh. Sí, incluso yo tengo muchos pacientes que lo reganan. ¿Sí? Que reganan el peso después de una cirugía bariátrica. En realidad la cirugía bariátrica, claro, la cirugía bariátrica, nosotros la indicamos, o las obras sociales las cubren acá, con índices de masa corporales arriba de 40, ¿sí? Con una obesidad mórbida, digamos. Son pacientes que son hiperobesos, ¿sí? Un paciente con sobrepeso, en general no conozco, no sé si lo habrá, también hay por ahí, también muchas personas que pagan la cirugía de manera particular, entonces, bueno, ahí ya no se tiene tanto cuidado en el índice de masa corporal. Tiene que estar bien indicada. Para mí no es una panacea, pero cuando está bien indicada es muy útil. Y esto y lo hablábamos con Cristian, el coach, hay pacientes que tienen un metabolismo muy bajo, y por más que hagan actividad física, se alimenten bien, les cuesta mucho bajar de peso. Y tienen obesidades mórbidas en todos pacientes que pesan 250 kilos. Y un paciente que empieza con todas las ganas, que baja rápido, incluso cuando se empieza a sentir mejor, todavía le quedan bajar 100 kilos. Primero está en pautar el objetivo, ¿no? Nosotros tratamos de que el paciente vaya bajando. Nosotros siempre hablamos que cuando un paciente viene a la consulta, bajó el 10% de su peso inicial, ya está saludable, o por lo menos mejor metabólicamente. Entonces tratamos de que si bajó ese 10% lo sostenga un tiempito, y después volvemos a repautar otros descensos de peso. Pero cuando esté bien indicada la cirugía, es buena. Tenemos el balón, que el balón en realidad es se mete por un endoscopio, se infla, una bola que se infla de líquido, lo que hace, tiene la función mecánica, digamos, hace que ocupe espacio en el estómago, el paciente se coma y tenga menos espacio, ¿sí? Eso lo indicamos cuando el paciente tiene que bajar de peso. A veces es medio molesto, sí, es una realidad, pero hay pacientes que han andado bien con eso, cuando bajan de peso el balón se saca, ¿sí? Después está la manga gástrica, que es como un cinturón, que tiene la misma función mecánica. Y después está el bypass gástrico, que es, en realidad es una cirugía mayor,
que en realidad es como una resección y hay una anastomosis intestinal en donde se hace una gastrectomía, se saca una parte del estómago, se achica y se conecta al intestino. En realidad con esos casos, que cuando están bien indicados, está buenísimo, pero cuesta mucho el seguimiento posterior, como decís vos, Ricky. Hay mucha anemia, generalmente cuando el estómago se saca hay un déficit de vitamina B12, hay una mala absorción, por eso son pacientes que tienen que estar suplementados de por vida. Un paciente que tiene un bypass gástrico, hay que indicarle y decirle que una vez que se opere va a tener que tomar un polivitamínico diario todos los días, hay que cuidar mucho la alimentación, ¿sí? Y poder laburar... No, perdóname que te diga en esto, y que hay que controlar el descenso de peso porque en general bajan mucho de peso. Pero también, como hay una sobreindicación de la cirugía, hay pacientes que después del bypass gástrico, que es una cirugía bastante, digamos, importante, que es irreversible, y la causa fue psicológica. En realidad el estómago es un músculo, y tenemos reganancias porque en realidad el problema de la obesidad del paciente era psicológico. Entonces, ahí es donde hay una sobreindicación y son pacientes que vuelven a ganar de peso, que encima están anémicos, que no tomaron los polivitamínicos, que aumentan de peso, y que en realidad el problema no se lo sacamos, porque nos olvidamos que tienen que tener un abordaje también psicológico. Generalmente cuando un paciente entra a un programa de cirugía bariátrica, pasa por el psicólogo, pasa por el neumonólogo, lo ve el cardiólogo, en realidad está visto por un equipo multidisciplinario. Pero bueno, a veces pasa que el paciente se operó y vuelve a aumentar. Lo que yo he visto en mi experiencia es que en general, en los primeros años nunca vuelven a aumentar el peso que tenían. Digamos, vuelven a aumentar, pero no todo el peso que tenían. Y bueno, por lo menos están en un lugar un poco más saludable desde el peso. Hay que elaborar mucho el polivitamínico. Decía que hay regularmente las mujeres en este país, no sé allá cómo se están haciendo las cirugías plásticas, la abdominoplastía y ese tipo de cirugía, que siempre tienden a recuperar el peso que tenían. Algunas veces piensan que si te hiciste una abdominoplastía, ya automáticamente tu cuerpo va a quedar esbelto, pero terminan estando hasta más gordo que antes. Sí, eso básicamente porque en realidad pensaron, hay también mucho, nosotros hablamos del pensamiento mágico, y en esto hablamos de las dietas. Hay un pensamiento mágico que se cree que uno con menos peso va a ser una persona diferente, va a elegir alimentos más saludables, va a sentirse mejor, va a salir a hacer actividad física, y está el pensamiento mágico en esto también. Y en esto hablo de las elecciones de las dietas. Por eso nosotros laburamos mucho con el cambio de hábito. Porque uno cree, yo cuando viene un paciente y me dice, no, hice una proteica, una cetogénica, y los pacientes bajan rápido de peso, o te lo dicen ellos mismos, no, que yo sé que con 20 kilos menos voy a ser diferente, voy a comer saludable, voy a cambiar mi hábito. Entonces, hay muchas personas que creen que haciéndose una cirugía que les haga verse mejor, sentirse mejor, van a cambiar o modificar sus hábitos. En realidad hay que elaborar desde la base y desde la estructura. Cambiemos primero el hábito y de ser necesario buscamos lo estético, ¿sí? Después está lo que uno quiera y en eso es súper respetable, si una quiere verse mejor o uno quiere verse mejor, uno a uno en este caso, y elegir una cirugía, a mí me parece respetable siempre y cuando sea algo saludable y esté hecho en un lugar certificado, digamos. No está mal, no lo veo mal. El tema es que se cree se crea que uno que porque verse mejor va a empezar a elegir mejor. Y no, la realidad es que no, que es lo que vos decís, Ricky. Por ahí, nada, me hago una abdominoplastía y creo que a partir de eso voy a empezar a comer verduras. No, las verduras tienen que venir antes. O mientras. O después. Hemos tenido una explicación bastante clara, y es como dice el señor Osvaldo, que está clarita la doctora. O sea,
nos ha edificado en muchas cosas. Ya a partir de mañana yo voy a empezar a caminar para ir cambiando mi hermano recientemente empezó a caminar. Ricky, pará, después te paso la consulta. Sí, quiero, me voy a comunicar con usted para ya por esta vía ir haciendo, porque quiero ponerme, Ricky, como dice, Ricky, pero también recuerda que tú nos estás siguiendo a nosotros en Instagram, Replicana Group. Sí. Entonces, lo que nosotros te pedimos y te hemos pedido durante estas semanas, que inicies con nosotros el ejercicio diario que tenemos. Tú mi hermano Cristian también, que Cristian me tiene a mí, soy yo que le estoy oyendo. Incluso mi hijo Brian, que también está, que también quiere que yo... Muñoz Brian, que nos ha abandonado en estos días. Cristian, No, sí. Realmente. Bueno, ya Ricky nos dijo, doctora, él se comprometió, doctora Romina, Wander y Jordán y los demás, a caminar. Otra, doctora, Sí, y a empezar de a poco. Y a empezar de a poco, y en realidad entender que cuando uno abarca mucho y empieza muy de golpe todo, cuesta mucho más. Yo siempre les doy el ejemplo de cuando uno quiere llegar a un techo o a un lugar alto, la realidad es que siempre voy a elegir el lado que tenga escaleras antes de pegar el salto. Entonces la idea también desde la nutrición y desde la actividad física, lo importante es ir dando pequeños pasos y ir generando pequeños cambios, pero que sean sostenibles. Cuando uno quiere cambiar todo en la vida de uno, ¿no? Esto lo digo en general y nos pasa a todos. Cuando nosotros queremos cambiar todo de golpe y la realidad es que nos vamos a cansar, nos va a costar sostenerlo en el tiempo. Entonces cuando por ahí uno se compromete a ir cambiando, no sé, empiezo a desayunar. Si no desayunaba, desayuno. Si no comía verduras, bueno, empiezo con un grupo de verduras. Si no hacía actividad física, bueno, me pongo en Replicana Group, lo veo a Jordan y a Wander y empiezo, no digo todos los días, porque yo no le indico todos los días. Pero dígale, doctora, que ya usted dio el primer paso con nosotros, que se mantiene activa ahí en Replicana Group. Bien, bueno, esa es la idea, y empezar de a poco, porque cuando uno empieza de golpe, viste, cuesta en todo. Entonces digo, bueno, entender que esto es algo para toda la vida y que el cambio sea paulatino. Esperemos que esta vez se cumpla la promesa de él, porque yo tengo más de un mes cayéndole atrás a Ricky y qué va. Nada, Lo último que le hace, Cristian, lo último que le hace es que él pierde la memoria cuando llega el día de hacer ejercicio. No, yo sé. Se lo olvida. Él dice el lunes, pero no se sabe de qué semana ni de qué mes. Igual que nuestra compañera, Jamel Divison, que no tienen eso lo mismo. Todos los lunes no quiso entrar hoy ella no quiso venir hoy. A propósito, no quiso hoy. Y esto estoy también hablando del lunes, no pasar para mañana. Del desayuno intermitente. Mira, tengo un tema, doctora, del desayuno intermitente. Una controversia con eso. Yo en general no, indico las dietas mediterráneas y las dietas que están basadas en comer y no saltearse las comidas. A mí el ayuno en general no me parece beneficioso para nadie. Tenemos un ayuno fisiológico que es el del sueño. El ayuno intermitente se está indicando ahora, creo que es de 16 horas, pero en realidad se basa en que el día tiene 24 horas. 8 dormimos en general. De esas 8 hacemos 8 horas más de ayuno, o sea que nos quedan 8 horas para comer. Y si en esas 8 que nos quedan comemos saludablemente, en realidad la indicación o lo que te dice el ayuno intermitente es que estás comiendo menos en el día. Si vos después del ayuno intermitente comiste mayor cantidad, no vas a bajar de peso. En realidad toda dieta que sea cetogénica, proteica o con un ayuno intermitente, en realidad está basado en un menor ingreso de calorías al cuerpo, y todo menor o disminución de ingreso de calorías en el cuerpo lleva a un descenso de peso. O sea, cuando vos ayunás más tiempo, en realidad estás ingiriendo menos a la larga.
Entonces, está basado el ayuno intermitente en eso. Yo no comparto los ayunos. Siempre laburo mucho con los atracones y con el picoteo, y un atracón siempre viene después de un ayuno. Nosotros laburamos mucho con los pacientes con atracones, y no hay atracón que no venga de un ayuno, de una restricción. Y después está lo personal, y en esto lo sufro yo. No veo placentero estar 16 horas sin comer. Eso sí es pasar hambre. Por más que 8 duerma, pero después levantarme, estar 8 horas sin comer, la verdad, claro, es pasar hambre. Y si encima me voy a hacer una actividad física, y la verdad que no lo veo piola. Pero me parece que la base del ayuno intermitente y el descenso tiene que ver con esto, que a la larga terminás comiendo menos, pero te bajás por menor ingreso de calorías, nada más. En mi opinión personal, para toda esa persona que nos está viendo a través de la magia del internet, yo le confieso que yo mismo estoy asustado, porque yo me he sorprendido la cantidad de comida que yo estoy comiendo ahora. Yo no soy ni la cuarta parte así de lo que yo era comiendo ahora. Y no es que paso hambre. Yo me siento lleno como si me hubiese comido el plato normalmente que yo me había comido. Pero es porque estoy comiendo lo que debo de comer, lo que necesita mi cuerpo exactamente. No es que me estoy excediendo con ningún tipo de alimento. Cambiaste tu hábito alimenticio. Sí. Me he sorprendido. Exactamente, Jordani. Él cambió ¿Para su mejor hábito lo cambiaste? alimenticio. No entendí, para mejor lo cambiaste. Sí, claro. Sí, para mejor. Ah, mirá qué bueno. Sí. Acá se hizo una investigación en Salta, el CONICET, que es un instituto de investigaciones, y se hizo una encuesta a una población de Salta, en el norte de la Argentina, y se vio que las personas estaban consumiendo más carnes, más azúcares, y menos verduras y frutas. Yo estoy haciendo videoconsultas con pacientes míos con obesidad, y la mayoría, la verdad que empeoró en su alimentación. Nosotros ahora estamos como poniendo objetivo que el paciente en cuarentena y encerrado mantenga el peso. Si baja, hacemos una fiesta, pero que no lo suba. Y me pasó hoy con una paciente que me dijo, y por eso me acordé de Wander, que me dijo que estaba comiendo mucho mejor, que tenía más tiempo, no iba al trabajo, estaba menos estresada y trabajaba en home office. Entonces se levantaba, tenía su tiempo para desayunar, para almorzar. Dice, la cuarentena para mí fue maravillosa. Esto de tener un tiempo para hacer todas las comidas termina siendo mucho más placentero y beneficioso y saludable, ¿no? Vos por ahí cuando te vas a trabajar todo el día, Wander, no sé, desayunás y por ahí picoteás como para andar, y la claro. cena, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas? O comía. Claro, comía horrible. Claro. Wander, ¿cuánta comida al día está ingiriendo? Aparte de la merienda. 4. Con la merienda. No sé si la doctora puede diferir conmigo en ese sentido. Mientras tú hagas un hábito alimenticio de 6 a 7 comidas, antes de las 6, de 5 a 6, de antes de las 6 de la tarde, lo que va a hacer es que va a elevar, ¿cómo te digo? Metabolismo. Exactamente, el metabolismo. Lo que pasa es que la niña estaba hablando al mismo tiempo que yo. Me sacó. Sí. Entonces, vale, sí. Por ende, va a tener una quema de calorías mayor, pero a la misma vez tu cuerpo va a ingerir lo que tú necesitas. No es que coma mucho, sino que sepa comer durante las horas, como dice la doctora, que lo habitual. Por eso me referí lo del ayuno intermitente. Por ejemplo, yo hago el ayuno intermitente para ganar masa muscular. Oye, yo paso hambre, un ejemplo, me despierto, un ejemplo, yo siempre me levanto a las 4:30 de la mañana, me despierto a las 4:30 de la mañana, mi primera comida es a las 2 de la tarde, pero te estoy hablando que mi primera comida tiene muchos carbohidratos, ¿entiendes? Tiene proteína, se corta. Y lo que va a hacer es que esa grasa la va a guardar, porque él dice, está pasando algo raro en el cuerpo, ¿entiendes? Me ayuda a mí. Eso es mi morfología. Hay otro tipo de morfología que hacen eso, y lo que hace es que pierden, aparte de perder el peso, pierden el músculo, porque tú pierdas peso, ¿me entiendes? Tu músculo también, tú lo pierdes. Hay que saber diferenciar la pérdida de grasa corporal con la pérdida muscular, porque cuando tú pierdes los músculos, es difícil que tú aumentes media pulgada, 1 pulgada, 3, 4, 5 meses.
cuando tú pierdes una pulgada de músculo, dura más tiempo en regenerar lo que la fibra magra se regenere porque sufre una hipertrofia. ¿Entiendes? Entonces, ahí lo que sufre, en vez de una hipertrofia, sufre una atrofia muscular, tu músculo. Creo que... Sí, de hecho yo no hago deportología, no me dedico a deporte, generalmente cuando viene un paciente deportista, sí. Generalmente no lo derivo, porque no me dedico, tampoco manejo los suplementos nutricionales, pero muy hasta ahí, lo hemos hablado a veces con Wander y la creatina. De hecho, se están estudiando, hay muchos deportistas de alta competición que utilizan el ayuno, porque lo que se ha visto que cuando uno come hay una inflamación también generalizada. Y el ayuno, haciendo un deporte, hace que, digamos, que la irrigación no esté en el intestino, y eso disminuye el riesgo a lesiones. Y la fibra muscular se lesiona menos y funciona mejor. Después lo que se da es un aporte de hidratos de carbono y de proteínas, ¿no? Como para restablecer todo. De eso yo la realidad es que no manejo mucho, hay que ver también el depósito de glucógeno dura de 2 a 18 horas, el hepático, hay que ver también la liberación de ácido láctico, digo, es todo un mecanismo fisiológico del metabolismo de proteínas, de glucógeno y de ácidos grasos que hay que tener en cuenta. Cuando uno no ingiere, primero absorbe la glucosa y después empieza obviamente a metabolizar los ácidos grasos, y eso genera descenso de peso. Pero hay obviamente que cuidar la fibra muscular, que es de lo que hablas. Yo estoy basada mucho más, lo mío está focalizado a la obesidad, e incluso indicamos 6 comidas, pero yo hay pacientes que les indico 4, porque 6 no les parece cómodo, porque se olvidan, porque no tienen hambre. Entonces ahí también es donde yo juego el paciente que por ahí, yo tengo pacientes que vienen y me dicen, no desayuno, no almuerzo, y empiezo a comer a las 6 de la tarde, y como de 6 a 9. Llegó con hambre, no elijo. Entonces ya, si ese paciente hacía una comida al día, hace 4, o incluso hace 3, y la realidad es que ya le estamos ganando el metabolismo. Entonces, la idea es poder laburar con todo eso. En realidad, ese es mi caso. Yo, claro. 4 comidas ya, pero es que tengo el cuerpo adaptado a eso ya. Ya claro. 4 comidas. Desayuno, como al mediodía, meriendo, y en la noche me como algo suavecito con verdura o algo. Hoy fue que me cedí, que no comí. Esto tiene que ver, por eso muchos factores también. Vamos a ir aterrizando, porque ya le hemos tomado ya un tiempo muy grande a la doctora. Déjame decir algo. Y lo individual, me parece que acá también lo importante es no olvidarse de que estamos indicando tratamientos a personas que hacen una determinada actividad, que esto lo hablábamos con Jordan, digo, no todo es para todo el mundo. Por eso siempre es bueno controlarse, leer, digamos, los que ustedes están relacionados con la actividad física, yo desde la medicina, la nutrición, bueno, hagamos todo con base científica y con evidencia científica, y veamos a quién le hace bien qué cosa. Aquí en la República Dominicana estamos acostumbrados a automedicarnos. Si yo voy a su consultorio y usted, en base a lo que yo necesito, me da una receta, me da alguna dieta, ya mi compañero, mi amigo que me vio que yo sí rebajé, quiere que yo le dé la misma receta que yo utilicé, y a veces eso no le hace bien a él, incluso desacredita al profesional porque dice, a mí eso es lo que tú me diste, no me funcionó, yo donde ella no voy. Entonces, cada persona que se evalúa es diferente porque cada cuerpo es diferente. Tal cual. Mira, Ricky, ya estamos, le voy a dar la oportunidad de cada uno que se despidan, pero quiero recordar que este programa viene gracias al Ayuntamiento Municipal de La Romana, con su alcalde Tony Adames, también a Negro Tongolo, quien es el presidente de la sala capitular, conjuntamente con Ramón Rosario, el incansable, y
Frank Martínez, senador 2020. Vamos a darle una ronda de cada uno de su opinión y darle las gracias a la doctora por participar con nosotros. Yolanda. Gracias a ustedes, me sentí re cómoda y bueno, no sé si iba a empezar yo, pero nada, entender esto, que hay personas que se forman para poder tratar estos problemas y entender que son problemas crónicos, que no hay ayudas ni recetas magistrales que le sirven a todo el mundo. Por eso está bueno consultar, preguntar y no dejarse estar. Y entender ahora que en época de pandemia, de COVID, que lo empecé diciendo, el 23% de los diabéticos, de los COVID complicados son diabéticos y el 20% son obesos. O sea que hay un impacto importante en estas enfermedades con respecto a las complicaciones del COVID. Por eso, y hipertensión también, 40% de hipertensión más o menos, pacientes hipertensos se complican. Entonces, digamos, prestémosle atención y empecemos. Ok, entonces seguimos con Jordani. Doctora Romina, realmente estamos más que agradecidos y complacidos de que esté con nosotros acá en el programa y de que haya arrojado esa luz, ¿entiende? Para aquellas personas que sufren de una forma u otra la obesidad y ya sea que también sufran de lo que es azúcar y esas cosas. De verdad que estamos más que agradecidos. Y decirle también a mi querido amigo Wander Harrigan que ha sido un placer estar contigo aquí, al igual que con Green, Coach Green, y mi hermano y amigo, que yo espero, Ricky, yo espero que comience ya este lunes con nosotros a hacer ejercicio. Sí, obvio. Para la gente que nos están viendo, recuerden, esto va de la mano con lo físico, con la actividad física, lo que es la medicina con la actividad física. Una buena alimentación y ejercicio, así ya sea 4 veces a la semana o mínimo 3 veces a la semana, lo va a mantener a usted. Así que muchas gracias por todo. Gracias. Ok, vamos con Green para que se despida. Vamos a ver. Déjame ver. Ahí, Nada. Gracias, doctora Romina, por compartir tan vasto conocimiento en el ámbito de obesidad. Un placer, Wander, Ricky Mota, que Dios te siga bendiciendo. Que como yo siempre he dicho, leí por ahí en uno de los libros, no investiga, no tiene derecho a la palabra, y veo que aquí este grupo selecto por Ricky Mota no tuvo desperdicio, incluso nos quedamos con deseo de seguir hablando, solo que Ricky dijo, bueno, ya está un poquito tarde, tengo que ir a dormir la niña. Pues doctora, muchas bendiciones, doctora Romina, y gracias, espero volver a tenerla por aquí, por este programa Mente Abierta de la ciudad de La Romana para el mundo. Ricky Mota, te quiero mucho, hermano. Gracias, Cristian. Adelante, Wander. Nada, gracias a la doctora Romina Torcho por distinguirnos con su presencia en este programa. Y también a Christian Green, que estuvo por ahí hoy con nosotros también. Ricky Mota, que es el hombre que hace magia con los controles de aquel lado. Y Jordani Suero, también a nuestro hermano Edgar de Asa, que está ocupado. Y nuestro hermano Richard, que tuvo problemita hoy para conectarse. Pero yo me despido con la palabra de Richard, ya que no está hoy. Si usted quiere joderse, salga para la calle. Ahora, si usted quiere estar tranquilo y cuidar a su familia, quédese en casa. Bien, gracias, Wander, gracias a la doctora y a todo el que estuvo en su programa Mente Abierta. Hoy tuvimos muchas personas que querían ver este programa. Un saludo a Osvaldo Torchio, y también a Mirta Dietman, que también estuvo con nosotros por ahí, y Miguel Hubiera. Gracias a todas las personas. Este viernes tenemos un programa buenísimo hablando de educación, la educación
del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estarán los diversos directores de cada distrito educativo de la ciudad de este país, o sea, el distrito educativo 05, el director del distrito educativo 0503 de La Romana y la directora del distrito educativo de Villahermosa 0511. También estará con nosotros hablando de todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación de la República Dominicana y de esta pandemia. Así que gracias por estar en sintonía con nosotros. Mañana tenemos también un tema importante. Así que nos vemos y hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Bye, bye. Ok, estamos fuera ahí. Nos quedamos con